El reino nazarí de Granada fue el último gran estado musulmán de la península ibérica y su historia se desarrolló entre los años 1232 y 1492, en un periodo marcado por la descomposición del poder islámico en Al-Ándalus y el avance imparable de los reinos cristianos. Tras siglos de presencia musulmana en la península, la derrota almohade en la batalla de las Navas de Tolosa en 1212 supuso un punto de inflexión decisivo. A partir de ese momento, la autoridad del imperio almohade comenzó a resquebrajarse rápidamente, dando paso a luchas internas, sublevaciones regionales y la aparición de líderes locales que intentaron llenar el vacío de poder. En este contexto de crisis política, económica y social surgió la figura de Muhammad ibn Yusuf ibn Nasr, conocido como Ibn al-Ahmar, fundador de la dinastía nazarí. Ibn al-Ahmar fue proclamado jefe en Arjona en 1232, apoyado por notables locales y guerreros fronterizos. Su ascenso no fue inmediato ni sencillo, pues tuvo que enfrentarse tanto a otros líderes musulmanes como al empuje militar cristiano. Sin embargo, supo maniobrar con gran habilidad, alternando la guerra con la diplomacia, y aprovechando el desgaste de figuras rivales como Injad. Tras diversas campañas y alianzas circunstanciales, logró entrar en Granada en 1237, ciudad que eligió como capital de su emirato. La elección no fue casual. Granada se encontraba en una región montañosa y bien defendida, próxima al mar y con acceso a rutas comerciales, lo que facilitaba tanto la defensa como la supervivencia económica del nuevo estado. Desde sus primeros años, el reino nazarí estuvo condicionado por una realidad incuestionable, su inferioridad militar frente a Castilla. La caída de Córdoba en 1236 y la de Sevilla en 1248 demostraron que los grandes centros de poder musulmán habían desaparecido. Ante esta situación, Muhammad optó por una política pragmática y realista, aceptando el vasallaje frente a Fernando III de Castilla y comprometiéndose al pago de un tributo anual. Esta decisión, aunque criticada por sectores musulmanes más beligerantes, permitió la continuidad del emirato y le dio el tiempo necesario para organizar un estado sólido. Granada se convirtió entonces en refugio de miles de musulmanes expulsados de las tierras conquistadas por los cristianos, lo que transformó profundamente su demografía y reforzó su identidad como último bastión del Islam en Al-Ándalus. Durante el reinado de Muhammad se sentaron las bases políticas y administrativas del reino. El sultán consolidó la autoridad central, estableció una estructura fiscal eficaz y reforzó el aparato militar. La Alhambra, antigua fortaleza zirí, fue transformándose en residencia real y símbolo del poder nazarí. Al mismo tiempo, el emir desarrolló una política exterior flexible, buscando el apoyo de los estados musulmanes del norte de África, como los hafsíes de Túnez, y más tarde, los mariníes de Marruecos, sin romper completamente sus relaciones con Castilla. Esta política de equilibrio sería una constante en la historia del reino. A la muerte de Muhammad en 1273, le sucedió su hijo Muhammad II, quien heredó un emirato aún frágil, amenazado por conflictos internos y externos. Uno de los mayores problemas de su reinado fue la rebelión de los Banas Kuya, parientes cercanos de la familia reinante que controlaban importantes ciudades como Málaga y Guadix. Esta división interna debilitó seriamente al reino y facilitó la intervención de potencias externas. Los Banas Kuya buscaron apoyo en Castilla y, posteriormente, en los sultanes mariníes, lo que introdujo un nuevo factor de inestabilidad en la política granadina. La intervención mariní marcó profundamente esta etapa. Los sultanes de Marruecos cruzaron el estrecho de Gibraltar con el pretexto de la Guerra Santa contra los cristianos, pero sus objetivos iban más allá. Aspiraban a controlar puntos estratégicos del sur peninsular, como Málaga, Algeciras y Tarifa, fundamentales para el comercio y la comunicación entre África y Europa. Muhammad II se vio obligado a maniobrar constantemente entre Castilla, Aragón y Marruecos, cambiando de alianza según las circunstancias. Esta política oportunista, aunque arriesgada, permitió al reino nazarí sobrevivir, finalmente, imponerse sobre los Banas Kuya, que acabaron exiliándose en el Magreb. El control del estrecho de Gibraltar se convirtió en uno de los ejes centrales de la política internacional a finales del siglo XIII y comienzos del XIV. La llamada Batalla del Estrecho enfrentó a castellanos, aragoneses, nazaríes y mariníes por el dominio de un espacio clave desde el punto de vista estratégico y económico. Granada, consciente de su vulnerabilidad, trató de impedir que ninguna potencia se impusiera completamente en la zona.
La caída de Tarifa en manos castellanas en 1292 fue un duro golpe para el equilibrio regional y mostró hasta qué punto el reino nazarí dependía de su habilidad diplomática para sobrevivir. Durante el siglo XIV, el reino de Granada alcanzó su máximo esplendor. Tras un periodo inicial de inestabilidad, los reinados de Yusuf y, sobre todo, de Muhammad V representaron una etapa de consolidación política, prosperidad económica y brillantez cultural. El Estado nazarí logró fortalecer su administración, reorganizar su sistema defensivo y mantener una relativa paz con Castilla mediante el pago de tributos y la firma de treguas. Esta estabilidad permitió un notable desarrollo urbano y artístico, especialmente en la capital. La Alhambra se convirtió en el símbolo más visible de este esplendor. Bajo Yusuf y Muhammad V se construyeron algunos de los palacios más emblemáticos del conjunto, como el Palacio de Comares y el Palacio de los Leones. La arquitectura nazarí alcanzó un alto grado de perfección, combinando funcionalidad defensiva con una estética refinada basada en la geometría, la caligrafía y la decoración vegetal. Este esplendor artístico reflejaba también la vitalidad cultural del reino, donde florecieron la poesía, la historiografía y las ciencias. La economía del reino nazarí se sustentaba principalmente en la agricultura de regadío, heredera de una larga tradición andalusí. Los sistemas hidráulicos permitían el cultivo intensivo de la Vega de Granada y de otras zonas fértiles, produciendo cereales, frutas, hortalizas y productos de alto valor como la seda. La artesanía urbana, especialmente la textil, alcanzó gran prestigio, y el comercio exterior conectó Granada con los puertos del Mediterráneo cristiano y musulmán. A pesar de su reducido territorio, el emirato logró integrarse en las redes económicas internacionales de la época. La sociedad granadina era diversa y compleja. La mayoría de la población era musulmana, pero existían importantes minorías judías y cristianas que desempeñaban un papel relevante en la economía y la administración. La convivencia entre comunidades se regía por el derecho islámico, que garantizaba ciertos derechos a las minorías a cambio del pago de impuestos específicos. La vida urbana se articulaba en torno a los zocos, las mezquitas, los baños y los talleres, mientras que el campo estaba organizado en pequeñas explotaciones agrícolas intensivamente cultivadas. Sin embargo, a finales del siglo XIV comenzaron a manifestarse signos de decadencia. Las luchas internas por el poder, las conspiraciones palaciegas y la creciente presión de Castilla debilitaron progresivamente al reino. El siglo XV estuvo marcado por una sucesión de sultanes incapaces de mantener la estabilidad interna, mientras Castilla se fortalecía tras la unión dinástica de Isabel y Fernando. Granada quedó cada vez más aislada, sin el apoyo efectivo del Magreb, cuyos estados atravesaban también graves crisis internas. El conflicto final comenzó en 1482 con la conquista cristiana de Alhama, un golpe simbólico y estratégico que marcó el inicio de la Guerra de Granada. A partir de ese momento, los reyes católicos emprendieron una campaña sistemática de conquista, combinando la guerra militar con la diplomacia y la explotación de las divisiones internas del reino nazarí. La guerra civil entre Abu el-Hasan, Boabdil y Al-Zagal debilitó aún más la resistencia musulmana y facilitó el avance cristiano. Las campañas de los años siguientes fueron devastadoras para el emirato. Ciudades clave como Málaga, Baza y Almería cayeron tras duros asedios, dejando a Granada aislada y sin recursos. Finalmente, tras largas negociaciones, Boabdil capituló el 2 de enero de 1492. Con la entrega de la ciudad de Granada a los reyes católicos desapareció el último estado musulmán de la península ibérica, poniendo fin a casi 8 siglos de presencia islámica. Las capitulaciones garantizaban inicialmente la protección de la religión, las costumbres y los bienes de los musulmanes granadinos, pero estas promesas serían pronto incumplidas. En las décadas siguientes se produjeron conversiones forzosas, rebeliones y expulsiones que transformaron profundamente la sociedad andaluza. El fin del reino nazarí no fue solo un acontecimiento político, sino también el inicio de una profunda ruptura cultural y social. A pesar de su caída, el reino nazarí de Granada dejó un legado duradero. Su historia es la de un estado pequeño pero extraordinariamente resiliente, capaz de sobrevivir durante más de 2 siglos en un entorno hostil gracias a su diplomacia, su organización interna y su riqueza cultural. La Alhambra, la tradición intelectual andalusí y la memoria histórica de Granada siguen siendo testimonio de la última gran civilización islámica de la península.